Margarita. Antonia, buenos días. Sí, no, Hola, Margarita. Antonia, gracias. No sé si Florinda, Teodolinda o Mili ya estamos grabando el día de hoy. ¿Sí? Lo daré yo, ¿sí? Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino con la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seishonoye para indicar el camino del cielo y la tierra, protégenos. Padre, protégenos, guíanos y oriéntanos siempre en búsqueda de la verdad, del amor, de la sabiduría. Protégenos, guíanos y oriéntanos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Padre amado, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible, que solamente sea tu presencia, tu amor, tu mano poderosa, el amor infinito de calmar las aguas, los corazones de todos nuestros hermanos, de todos los países, hermanos. Tú que permitiste que cada país tenga su límite, hazlo, abrir su conciencia, su niñez, a ese niño hermoso y maravilloso, que le diste tu mano y tu amor al implante de tu corazón con el corazón de ellos. Todos somos hermanos entre sí. Todos tenemos un lugar en este mundo para sobrevivir, los niños, hasta los animalitos y las plantitas. Un país maravilloso. El mundo es puro, maravilloso. Crear la voluntad de Dios. Nos dio esta tierra para que le heredemos en el amor, en la paz, en el crecimiento, en la multiplicación. Haga siempre tu voluntad, Padre, en nosotros. Solamente tu voluntad. Bendito sea el día de hoy. Gracias, Padre, porque sé que nos escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Florinda, Antonia, Teodolinda. Les decía que había tomado un podcast le dicen, ¿no? De una entrevista de este personaje mexicano, creo que es Dan Melo. Entonces, sí, Dan Melo es. Sí. Entonces, él habla sobre cómo influye en nuestra vida nuestro árbol genealógico. Y dice así, cualquier cosita me interrumpen o me disculpan cuando lo vaya leyendo, pero lo estoy bien tardecito, sí, disculpen. Dice, mucho de cómo yo tomo, es bien importante que tomen nota y estén bien atentos, porque ahí van a tener respuesta de todas las cositas que vamos viviendo, nuestros dramas cotidianos, ¿sí? Y respuestas de muchas cosas. Mucho de cómo yo tomo la sencillez de la vida y lo que yo sé que me cuesta lograr las cosas está ligado a mi alumbramiento, en cómo fue el proceso del parto. Si tuve un parto sencillo y salí por el ducto, y mamá tuvo contracciones muy amorosas y salí simple. Yo interpreto al ser mi primera batalla y pude salir de forma sencilla. Imagínate si un hijo que tuvo la mamá preeclampsia, sufrimiento fetal, cordón doble umbilical, circular, y todavía tuvo cesárea. Esa soy yo.
tuve cesárea y tuve un problema de desmayo al alumbrar a mi hijita. Pero miren las consecuencias si uno no se da cuenta, ¿no? Esa persona siente en su primer esfuerzo personal que la vida le cuesta. Mi hijita se esfuerza mucho para concretizar los proyectos y le dan proyectos, pero le cuesta porque queda estresada porque confían tanto en que ella lo va a resolver en poco tiempo. Nosotros no creemos que se heredan las enfermedades, se heredan los comportamientos. Ejemplo, nosotros sabemos que la diabetes sería causa de separación. Una persona con diabetes vivió un conflicto donde perdió el afecto y desde ese momento se cerró a amar. Entonces, pongamos que el abuelo vive eso y se cerró a vivir afectivamente, siendo inexpresivo. El papá aprende a no ser una persona que no demuestra afecto. El nieto lo aprende y pudiese repetir la misma situación porque el abuelo así lo creía. Así es como se va heredando. Y algo muy interesante también es la profesión que escogemos. ¿Cuál es el asunto inconcluso en nuestros antepasados? Fíjense que la profesión también son cosas inconclusas de nuestros antepasados. La profesión que elegimos o los hobbies que tenemos, pensamos, qué bonito hobby que tengo, pero todo tiene una respuesta. Miren, qué bonita profesión que elegí. Muchas veces hay una carga inconsciente transgeneracional, muy marcado. Lo que yo no tengo es porque inconscientemente hay una creencia que limita esa situación para sobrevivir todo aquello que yo no puedo lograr. Mi inconsciente biológico lo tiene deprogramado para sobrevivir. La influencia de nuestros ancestros en nuestra vida presente. El árbol genealógico es todo un sistema donde estamos conectados energética y biológicamente. Y lo que hacemos es darnos cuenta que la percepción que tengo el día de hoy es el reflejo de las experiencias y vivencias de nuestros antepasados. Quiere decir que esta idea que llegamos neutros con el disco duro vacío, en cuanto a cómo percibo la realidad desde mi punto de vista, no es así. Así como heredamos el color de los ojos verdes de papá o mamá, también tenemos tendencias, por ejemplo, de cómo relacionarme afectivamente. Tengo tendencia de, de cómo tomar situaciones de peligro. Esto puede parecer muy empírico, que de hecho la mayoría lo es, pero podemos darnos cuenta, según estudios científicos, que los nietos o bisnietos de personas que estuvieron en el campo de concentración, miren nomás, biológicamente se adaptan mucho a vivir hambre, que personas que no vivieron en situaciones de esa forma. Entonces algo que ha ayudado mucho es una serie de películas o de series que ya salen en Netflix.
Por ejemplo, las constelaciones familiares o las series sanadoras. Ahora ya podemos ver que sí somos el resultado de eso. En conclusión, el estudio de tu árbol genealógico es darme cuenta que mis antepasados tuvieron ciertas experiencias y voy a heredar sus dones, pero también sus asuntos inconclusos. Algo muy importante que llama que la mayoría de las personas no se centran en que también puedo heredar un don. Normalmente no, normalmente a tu abuelo lo secuestraron porque tenía mucho dinero y entonces hay una carga inconsciente que tener dinero es igual que secuestro, porque tu abuelo tocaba también instrumentos como yo tengo, dice. Entonces, hay comportamientos los cuales yo vivo y experimento que no son míos. Podríamos decir que este libre albedrío no aplica tanto. Yo no creo que el libre albedrío es lo que se programa específicamente y lo que es más fácil de revisar. Lo que yo no tengo es porque inconscientemente hay una creencia que limita esa situación para sobrevivir. Todo aquello que yo no puedo lograr, mi inconsciente biológico lo tiene programado para sobrevivir. Entonces, ejemplo, supongamos que cada vez que yo bebo agua, retengo líquidos y por más que tome diuréticos, siempre retengo líquido. Líquido tiene que ver con dinero, tiene que ver con escasez. Si mis abuelos padecieron durante muchos años de solvencia económica o vivieron una situación donde no había mucha agua en sus inconscientes, ellos grabaron que requerían retener el mayor tiempo los líquidos, porque no sabían cuándo más tendrían el líquido. Entonces tú eres nieto de él, porque tu abuelo vivía en un rancho donde no había agua, y tú eres su propenso que cuando comes poca sal retienes líquido. Hay una memoria biológica inconsciente de tu abuelo donde no pudo solucionar el no beber agua. Tú cada vez que bebes agua retienes líquidos. Cada cabeza es un universo diferente y hay algo que normalmente me preguntan. Me detengo un ratito acá y les comento, ¿no? Una experiencia que tuve en uno de mis trabajos de, de lo que yo comenzaba a hacer, eh, miren, Bella me estaba olvidando. Y eso también tiene una razón cuando me olvido porque estoy atendiendo a mamá que se olvida de cosas y lo tengo acá. Y tengo que también retirarlo rápido, ¿no? Entonces, de los trabajos espirituales que hago. Una de las cosas que me dijeron es de que, por ejemplo, se presenta una persona de apellido Escuga, el nombre también me dieron, Julio, y decía, veo una pradera, una casa, paredes blancas, un camino grande, estoy como en un establo, y en ese establo hay caballos hermosos, es una casa enorme, decía. Entonces, cuando en ese terreno fuerte, hay una mina, pero es clandestina.
De ahí extraen minerales. Y uno de los minerales más fuertes es el oro. Entonces, y esta persona vivía ahí, Julio, que era un pariente de nosotros, no. Él trabajaba extrayendo el oro y le pagaba, pero le pagaban muy poco, como lo que ahora se dice explotación. Y él murió envenenado. ¿Lo envenenaron? No, me dijeron. Fue envenenado por el mineral porque extraía mucho oro, estaba metido ahí. Pero cuando muere, él había tomado en sus manos mucho oro. Y cuando muere, muere con las manos vacías. El oro no le pertenecía. Muere como pobre. Entonces yo comenzaba a observar bastante porque se me quedó bien registrado eso y veía la actitud de mi mamá, porque él era un pariente de mi abuelita, la mamá de mi mamá, pero muy atrás. Entonces veía la actitud de mi mamá que cuando a veces está caminando y hay que ayudarla para caminar, pero cuando ve en el suelo algo que brilla dorado, ella inmediatamente se agacha para recogerlo. Y puede ser de repente esos papel celofán dorado, no es platita. Y ella antiguamente, muchos años antes, cuando la llevamos a Nueva York, nos encontrábamos bastantes moneditas en el suelo tirado. Y yo lo encontraba, pero le decía a ella, disfruta más agarrándolo. Y mi mamá, miren maestro, como viajamos en los trenes, en los metros, miren maestro, y lo recogía mi mamá y sentía una felicidad. Encontraba relojes también. Entonces, cuando yo comienzo a leer toda esta información, lo relacionaba con eso, porque a veces la creencia de carencia, que viene de más atrás, pero después van a ver que uno cómo lo puede transformar. Sigo, ¿sí? En cada parte, cuando tenga estas experiencias, testimonios que podríamos de repente completarlo con los testimonios que le digo personales, nos puede ayudar mucho. Si ustedes los tienen, me interrumpen y lo agregamos, ¿sí? Porque no sabían cuánto más tendrían el líquido. Entonces tú eres nieto de él, porque tu abuelo vivía en un rancho donde no había agua y tú eras subpropenso que cuando comes poca sal retienes líquido. Hay una memoria biológica inconsciente de tu abuelo donde no pudo solucionar el no beber agua. Tú cada vez que bebes agua retienes líquido y te dice, cada cabeza es un universo diferente. Y hay algo que normalmente me preguntan, ¿cuántas generaciones impactan en esto? ¿Cuántas generaciones vengo cargando? Nosotros solo observamos la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero en el libro más leído del mundo, que es la Biblia, dice que heredamos información desde 7 generaciones y muchos libros sagrados nos hablan de esta, de esto. La parte filosófica, eh, mm, filosófica, una inspiración fue la Biblia. Tienes muchos apartados donde se habla de esto y te puedo comentar la profundidad que es lo que nos dice. La Biblia tiene un párrafo donde dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Y desde ahí viene un aviso. Entonces, desde ahí hago cosquillas, también dice, hago cosquillas al abuelo y el nieto se ríe. Quiere decir que las situaciones de nuestros ancestros repercuten directamente en nuestra experiencia.
En otra parte, cuando el Maestro Jesús, viendo desde un punto de vista neutro, desde nuestra religión, de concentración biológicamente, se adaptan mucho a vivir hambre que personas que no vivieron en situaciones de esa forma. Entonces, algo que ha ayudado mucho es una serie de películas. Creo que eso ya les había leído, pero disculpen, las estoy confundiendo. Es que creo que me quedé dormida y lo completé después. Sí, ya les he leído esta partecita. Sigo, ¿sí? Se acercaba, cuando el Maestro Jesús se acercaba a curar a alguien, los apóstoles le preguntaban, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Entendiendo la palabra pecado como error. Cuando el Maestro Jesús, cada que se acercaba a sanar a alguien, le preguntaba, ¿el error fue tuyo o de tus padres? ¿Y cómo podemos ver de quién fue el error? Eso sería interesante, saber de quién era. Y te voy a dar lo que todos los libros llegan a conclusión. Se ahorrarán leer 20 libros escuchando esto. Yo leí muchos libros de astrología, me metía a todos los cursos que hablaban sobre el árbol genealógico, y lo que específicamente debemos encontrar es qué secreto no se dijo en el árbol, porque el secreto es energía estancada. ¿Qué fue aquello que vivió mi sistema y no se habló, que más tarde va a tener que salir? La información está. La información siempre está y esta siempre sale. Entonces, un ejemplo muy claro, que en México dicen que la abuela fue abusada. Es algo muy común y ya sabemos que más del 80% de los abusos que más del 80% los abusos, cual alguien bien cercano, quien, o sea, se sabe que alguien bien cercano a la familia fue la que hizo esto, ¿no? La abuela es, y dice, y en el sistema, en la familia dice, cállate, no digas nada, no pasó, no estaba la abuela. Es una tendencia para que no se malinterprete. No es ley inaludible. Hablo de posibles tendencias. La abuela fue abusada. La abuela no lo habló. Entonces la información tiene que salir y se requiere expresar. Probablemente la madre tiene información de abuso. La madre puede ser abusada, la nieta podría ser abusada. Entonces, cualquier secreto que yo no diga, que yo no exprese, se proyectará directamente en un síntoma, en el sistema o en un control de conducta. Un síntoma puede ser desde una enfermedad o una situación que yo digo, por más que quiero ganar dinero, no puedo. Acá me detengo un ratito. Cuando yo hacía esas terapias, habían jovencitas que habían pasado por aborto, pero como las madres o los padres no hablaban, que no eran 2 hijos que tenían, sino eran 4 o más, y que ellos, y qué número de hijo eras tú, entonces no era reconocido, había un silencio por vergüenza, pero esa vergüenza después genera que mañana más tarde la generación futura, que pueden ser los hijos de los hijos,
que puedan sorprenderse, y lo dice acá bien claro, el sistema siempre va a hablar. No se puede eternamente dejarlo oculto, porque después se puede tener la tendencia de que los futuros hijos comiencen a manifestar enfermedad. O de repente, cuando ha habido violación, mañana más tarde también pueden ser violados algunos. La violación es cuando me tocan sin mi permiso. Entonces se puede generar eso. Por eso dice, nada queda callado en el sistema. Y así vino la información a mí de alguien muy cercano que también le sucedió. Entonces yo decía, si uno no hubiera conocido estas bondades maravillosas, no podría guiar a alguien. Bueno, si te dicen de estos puntos. Yo me acuerdo cuando hacía vigilia, les conté, había venido una señora que se le veía bien cálida, amorosa, todo, y la hija bien alta, toda ella, ¿no? Ponderada ella. Mamá, si tienes aborto, porque yo tenía las cartillas, porque en Surco hacíamos las cartillas y se hacía la conexión con el ritual maravilloso de orar por los antepasados. Y ellos vinieron para llenar las cartillas. Cuando en eso le dice, mamá, di, ¿cuántos tienes? Yo ya le hice, pero aprovecha que aquí hay. Entonces, cuando en eso tanto le insistía a la hija, que ella, la señora toda sencilla, toda discreta, comenzó a llenar y me pidió varias cartillas de niños abortados. La hija se quedó en un silencio, a pesar de que se le dijo, nadie tiene por qué censurarte o criticar, fue la decisión de ella. Entonces los espíritus estaban preparados para que no sean aceptados, sabían que no iban a ser aceptados, pero solamente hay que arreglar esto porque el sistema lo va a traer. Entonces, de ahí ya no más vinieron las dos, ¿no? Concretizó el llenado de sus cartillas y ahí no más. Que se acuerde de los niños, que le ponga, los bautice, que le pongan nombres, pero sí se tiene que decir, tú no eres la primera o el primero, tú eres el segundo. Tienes un hermanito, hermanita, y está en el mundo espiritual. Entonces, de esa manera, el árbol genealógico comienza a alumbrar en ese lado que estaba oscuro. Sigo, ¿sí? También cuando el sistema oculta que hay homosexuales dentro, ¿no? Y después se sorprende uno que después algún familiar comience a manifestar ese lado afinado que tiene, ¿no? Como que eso no se habla. O tengo mucho dolor decir que es así porque amo tanto a esta persona. Pero el sistema no se queda callado, tiene que salir para limpiar el árbol genealógico. Que yo no expresé se proyectará directamente en un síntoma en el sistema o en un control de conducta. Un síntoma puede ser desde una enfermedad o una situación que yo digo, por más que quiero ganar dinero, no puedo. He dado este ejemplo muchas veces. En una consulta me doy cuenta que venía un arquitecto muy exitoso, pero el dinero no le duraba, como que parece que el dinero le quemaba las manos. Y le dije, este dolor no ha de ser tuyo. Fíjense en esta frase, ¿este dolor será mío o de alguien más? Cuando cuando revisamos el árbol, el abuelo fue secuestrado porque tenía dinero en su inconsciente biológico. Hay una respuesta donde tener dinero es igual a peligro. Entonces, cada vez que tenía dinero, lo soltaba.
Hay un científico muy famoso e invito a que lo sigan, Bruce Linton. Bruce Linton hablaba, Miguelito Villafuerte, nos dice que nuestro ADN sí se modifica. Durante muchísimos años nos dijeron que el ADN solamente era ADN basura, que no se puede modificar. Esto fue como una idea por muchos años, se infundó como una idea por muchos años. Este científico, ¿cómo pruebas? Dijo, físicamente no hay cambio. El comportamiento es diferente. ¿Cómo se modifica el ADN? Y dice, se modifica a través del entorno en que vives. Si el entorno es pacífico, si hay alegría, hay armonía, hay comunicación, hay gratitud, hay honrar a los padres, hay que honrar a los hijos, si hay ese entorno se puede modificar el ADN. Y dice, se modifica a través del entorno en que vives y sobre todo cómo percibes que vives en ese lugar. Entonces, un punto muy importante es no fue lo que viviste, sino cómo lo interpretas. Y de ahí es la nueva premisa. ¿Cómo lo interpretamos en la casa? Me hace problemas, no quiero hablar, no quiero esto, no quiero el otro, mejor me alejo. Esas son interpretaciones, entonces nuestro ADN no está escuchando para dar el cambio. ¿Cómo lo interpretas? Y de ahí es la nueva premisa. Compartimos de cómo es que se somatizan las enfermedades dependiendo del número de hijos. Es quien se somatiza, que es un dato empírico y está muy, pero muy interesante. El primer hijo, al ser el primogénito, va a heredar los asuntos inconclusos del padre, así como sus dones, sea hombre, el primogénito. Si es mujer, le preguntan y él contesta, fíjate que hay una tendencia que puede sonar machista. El sistema en su patriarcaica busca que el primer hijo sea varón. Entonces, si es mujer, la tendencia podría ser que esta mujer se masculinice para buscar el reconocimiento del clan. Entonces batallan más las primeras mujeres del sistema. El primer hijo representa los asuntos inconclusos del padre. El segundo hijo representa los asuntos inconclusos de mamá. ¿Qué hizo mamá que no está haciendo? Y el tercer hijo representa la neutralidad. ¿Cuál de los dos tiene más situaciones inconclusas para yo ayudar? Es un mediador, dice. El cuarto hijo es papá y el quinto hijo es mamá. El sexto hijo es neutral. Vamos de tres, algo muy importante. Los niños no nacidos ocupan un lugar en el sistema por el motivo que haya sido dentro o fuera del vientre. En los 2 primeros años o el tercero, pero mamá tuvo 2 pérdidas y yo me presento, dice. 2 pérdidas y yo me presento. Esto nos presenta 2 pérdidas y yo me presento como el tercer hijo. Yo soy el tercero, con el primero
Con el primero, una sensación de incompletitud. Ocupar, eso se llama no estar constelado en el lugar que te corresponde. Y fíjate que yo nací en síntomas muy interesantes de las personas que nacen después de estos hermanos que no se han logrado. Estas personas los llamamos yacientes. Si la mamá no vivió el duelo de la pérdida de esos hijos y todavía con eso, la mamá, todas las expectativas que no se haya logrado, los hijos la direccionan los hijos van a ser direccionados a la pérdida de estos bebés. Lo que a ellos no le diste, te lo daré a ti. Esa expectativa genera estos síntomas. Uno de los síntomas es vestirse de negro, sentirse todo el tiempo que no encajan y tienen tendencia a deprimirse y duermen abrazando algo. Le están dando lugar al hermano que no han tenido y son personas indecisas. Salomón Sela dice que es como tener un pase de avión y dos personas. Entonces, no es que tengamos el espíritu de nuestro hermano aquí, pero tenemos la información de lo que no pudo hacer. Eso porque la madre olvidó el duelo. Entonces, ¿qué requerimos hacer nosotros? Vivir el duelo de cada uno de los hijos perdidos. Y tuvimos esa situación desafortunada. Y a nuestro hijo explicarle que es él el tercero y darle el lugar que le corresponde. Y así es como nos damos cuenta de tantas situaciones que generan caos en el sistema. Empezamos por los signos y síntomas que puedo lograr, que no puedo lograr y qué es lo que no me ayuda a concretar. Y algo que va a ayudar muchísimo es que estudies tu árbol. Ustedes se dan cuenta que a veces algunos niños agarran un objeto, si no lo tienen, no pueden dormir. Habría que revisar también si tiene algún niño no nacido. Y hay esas tendencias, ¿no? Entonces, y esto es para que el sistema y nuestro algo comience a iluminarse. Un niño que no ha nacido y es ocultado es como antiguamente, ¿no? ¿Qué hacían? Internaban a los que sufrían de Alzheimer, de demencia senil, de los niños con síndrome de Down y un montón de manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Y sus padres se avergonzaban mucho de ponerlos en la sociedad. Lo mismo sucede con los niños abortados. Hay vergüenza de contarlo, ¿no? Pero de esa manera no estamos ayudando. Si tenemos familia, hemos generado otros hijos y así no funciona nuestro árbol, ¿no? Por eso estos temas son muy transparentes y muy claros y llenos de mucho amor, porque de esta información puede ayudar mucho, mucho a aclarar, a comprender más, soltar a veces esa agresividad que tenemos hacia personas que nos atienden, ¿no? Y te dice, ¿cómo ayudas? Que estudies tu árbol, que te hagas preguntas. Y esto es cierto, porque mi hijita mandó la saliva a Estados Unidos, le habían dado una información. Y cuando en eso comienza a buscar en la computadora y salía hasta la hermanita que había fallecido de bronconeumonía de un añito. El nombre, la fecha, salía. Y después salía el nombre de los papás de mi mamá.
los nombres de los papás de mi papá. Salía una hermana de mi papá, que ni la conocía porque mi papá no hablaba. También salía que por parte del papá de mi mamá tenía ella un hermano. Entonces, cuando yo me he ido a la sede, lo tenía presente, anotado y los he registrado ahí. Y muchas cosas también mi papá, que en vida que no era muy de contar cosas, porque la policía, muy reservado, se le dio por contarme un día. Y lo tenía presente y gracias al estudio de Seixonoye, al maestro, también pude hacer culto quién se había suicidado cuando mi padre me cuenta, ¿no? Así que miren cómo es, esto es empezar a estudiar, buscar tu árbol genealógico, que te hagas preguntas tan simples como mi madre a qué se dedicaba, mi madre y mis abuelos de dónde venían, y soy hija deseada o no, era deseada o no, y un poco más, más, más. Puede sonar escabroso saber de que si fuimos deseados o no, porque tu padre y tu madre es Dios, pero viniste espiritualmente sabiendo de que no ibas a recibir ese amor que tú esperabas, pero viniste porque habían cosas inconclusas y había que concluir, ¿no? Eso hace que ya no se vuelve escabroso estar mirando, investigando cómo fue, porque puede ser doloroso, ¿no? Yo tenía una tía que cuando a una de sus hijas, ella había tenido como 13 hijos, creo, como a una de sus hijas era literata, había estudiado literatura ella. Entonces comencé así la vida nos acercó, porque no estábamos muy cercanos. La encontré y la invitó a la casa y comenzó a hablarle de lo que yo estaba estudiando y quiso que la relajé. Cuando la salgo relajando, ella inmediatamente se levantó de golpe y sí vio que su mamá había tenido mucho aborto y que ella también iba a ser abortada. Fue un shock fuerte, que no me lo esperaba yo, pero ella indagó, en esa manera indagó. Pero el resultado fue que atendió a su mamá con mucho cariño, le ofreció el departamento y así culminó sus padres en ese departamento que ella les brindó esa atención, ¿no? Pero parece que se quedó porque lo único que hizo fue aislarse, ya no la volví a ver, ¿no? Pero es mucha penita porque eh, uno no debe de alejarse así de la familia, ¿no? Porque si no, el sistema después lo vamos a tener que trabajar. Pero por mi parte yo dije, ya la serví, ya le ayudé a su mamá, la ayudé para que pueda descansar tranquila. Entonces, sí se hacen muchas obras, no para servir con la información que recibimos lo poco, lo transmitimos rápido, ¿no? Y sigo. Y algo muy importante también es que mucho de cómo yo tomo la sencillez de la vida o lo que siento que me cuesta lograr las cosas está ligado al alumbramiento en cómo fue mi proceso de parto. Si yo tuve un parto sencillo, salí por el ducto y mamá tuvo contracciones muy amorosas y salí simple, pues yo interpreto al ser mi primera batalla que puedo salir en forma simple. Pero imagínate que un hijo que tuvo la mamá plecancia, sufrimiento fetal, cordón umbilical, doble circular y todavía le hicieron cesárea y esa persona siente en su primer esfuerzo personal que la vida cuesta. Entonces nos volvemos gente que dice, ¿por qué me cuesta tanto la vida? ¿Por qué me es difícil a mí y a mi hermano no? A menos que tu información que no es neutra, porque en este momento hemos programado eh, lo que te
te hace creer que todo cuesta, porque todo es creencia. Requerimos, afortunadamente, tenemos una serie de técnicas que nos ayudan a conectar con este tipo de evento. El todo te dice bien, miren cómo esta parte de expresión filosófica. El todo contiene la parte. El todo contiene la parte. Y la parte contiene todo. Yo soy mi familia y toda mi familia soy yo. Hacemos un trance hipnótico y puedo darme cuenta que experimentaba y darme cuenta lo que experimentaba mi madre cuando ya estaba yo en su vientre. Entonces, podríamos decir, en otras palabras, que era una regresión al vientre de mamá, para yo darme cuenta de lo que vivía ella y yo darle un significado a esa realidad. La información se graba en las células y en otras teorías como las constelaciones familiares. Tenemos claro que un campo de información que se llama el campo que todo lo sabe, sería como decir que hay un wifi de información de todo lo que hemos vivido, al cual accedemos a través de nuestra conciencia. Entonces, esa memoria gris o negra, ese vacío del espacio contiene toda nuestra información. No hay una necesidad de hacerlo. Sin embargo, la meditación nos ayuda a salir de esto. También nosotros tenemos un comportamiento automático que se llama contracción obsesiva hacia el pasado. Siempre nuestra mente, nuestro comportamiento se va al pasado. Todos los seres humanos tenemos una condición que cada vez que vemos algo nuevo, buscamos algo similar en el pasado, en nuestra memoria inconsciente. Yo cada vez que veo un perro, hago una contracción en el pasado para ver cómo me relacioné con los perros. Cada vez que una persona blanca viene, mi inconsciente busca cómo me relacioné con las personas de pelo blanco para ver cómo voy a actuar con ellos. Entonces, esta contracción no nos permite vivir en inocencia y tener experiencias neutras. No puedo vivir neutralidad si no soy inocente, pero parte tengo este mecanismo de supervivencia, pero la meditación, la cual es estudiada específicamente cuando vivimos en un proceso de contemplación e inocencia, podemos salir de esta contracción. Entonces, cada vez que yo dejo fluir un pensamiento, veo algo con inocencia y sin juzgarlo, me estoy saliendo de ese ciclo. Estamos en la estimulación, en la recompensa inmediata. Estamos en el dar de la dopamina y nos olvidamos de la serotonina. Lo tenemos cuando la recompensa es a largo plazo. Medita, corre, hace ejercicios y la dopamina la tenemos como las cosas como los celulares, los placeres de las comidas refinadas, etcétera. Un punto más importante es que meditación no pretende que dejes de pensar. Pide a la mente que deje de pensar, pedirle a la mente que deje de pensar es como decirle al corazón que deje de latir. Lo que vamos a hacer nosotros es aceptar que estamos pensando
y fluir con cada pensamiento, pero no nos vamos a enganchar y no nos vamos a hacer historia de todo lo que estoy pensando. El ejercicio más simple que ya puedo hacer para, para mí es, es cualquier distracción, regreso. Cuando a veces nos ponemos a meditar, a veces nos distraemos, ¿cierto? Y perdemos la concentración. Entonces no es empezar a renegar con nuestra mente. Simplemente es volver y regresar a la contemplación, a la tranquilidad. Eso es el método conocido que practicaba Jacobo Grinberg, que se llama Vipassana. Es muy extenso, pero es uno de los lineamientos de práctica que se hace. Respiración profunda. Es de la India. Esto es solo poner atención a mi respiración, nada más. Y eso es meditar. Ustedes, yo les he dicho, de que siempre la meditación es contemplación, porque eso también es explicado, él es testimoniado. Cuando contemplamos el mar, donando, dando esa corona, ese corazón de rosas blancas con un grupo de amiguitas aquí en la playa, inmediatamente contemplando el horizonte, el mar, con los ojos abiertos, estábamos en una contemplación y una inocencia como un juego con el agua. Ese grupito, comenzamos a mirar el cielo y la nube había formado un brazo, con la mano extendida que era el brazo para recibir la corona. Por eso se da y se recibe. Eso lo experimentamos varias personas. Y eso es por inocencia, o sea, la inocencia viene del niño. Disfrutábamos, veíamos qué experiencia tan bonita entregarle al mar un corazón de rosas, formada por las manitos de las personas que habían venido. Y el mar te regala, porque cada acción que hace un niño, ¿qué hace? Como has hecho esto, te voy a pasear, como has hecho esto, te voy a comprar esto. Y es la inocencia, viene a nosotros los regalos. Así que dice la respiración, poner atención a tu respiración, nada más, y eso es meditar. Todos ya meditamos, dice. El hecho es que pensamos que requerimos aprenderlo, hacer solo una cosa a la vez. Eso también es meditar. Hay meditación informal que es hacer una cosa a la vez, atención de dos. En conclusión, así se sale de contracción obsesiva. Nos limita a tener más situaciones del pasado. Si yo todo lo que vivo en el presente lo relaciono con mi pasado, pues este me seguirá toda la vida porque no soy inocente. Eso les puedo decir que le pasa a las personas que sufren de Alzheimer. Siempre van al pasado y sufren el momento presente. Y por eso dice, controla la mente. ¿Cómo la controla? Respire, respire. Seguirá toda la vida porque no soy inocente, porque no estoy cortando el patrón. Me ayuda la meditación, pero también me ayuda a saber cuál es mi historia para no repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo y eso se llama destino. El programa de ellos lo repetiremos. Se transmite en el comportamiento. Si me dijeron físicamente dónde, en el ADN, pero ¿cómo lo puedo ver en comportamientos y en cuanto a enfermedades?
Ya casi vamos a culminar. Nos limitamos a tener más situaciones del pasado. Si yo todo lo que vivo en el presente lo relaciono con mi pasado, pues este me seguirá toda la vida, porque no soy inocente, porque no estoy cortando el patrón. Me ayuda la meditación, pero también me ayuda a saber cuál es mi historia para no repetirlo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. El programa el programa de ellos lo repetiremos. Se transmite en el comportamiento. Si me dijeron físicamente dónde, en el ADN, pero como no lo puedo ver en comportamientos y en cuanto a enfermedades, si nosotros no creemos que se heredan las enfermedades, se heredan los comportamientos. Ejemplo, nosotros sabemos que la diabetes, volvemos a repetir, es día-casa. Mente de separación. Una persona con diabetes vivió un conflicto. Es una persona que perdió el afecto y desde ese momento se cerró a amar. Pongamos que el abuelo vive eso y se cerró a vivir afectivamente, siendo es inexpresivo. El papá aprende a ser una persona que demuestre el afecto. El nieto lo aprende y podría somatizar la misma situación que el abuelo no lo resolvió. Así es como se va heredando y algo muy interesante es que nuestra profesión grita. ¿Cuál es el asunto inconcluso en el pasado? Los hobbies también. Muchas veces hay una carga inconsciente transgeneracional muy marcada. Las carreras enfocadas al humanismo normalmente son situaciones de arreglar de mamá. Cuando veo una persona que es psicóloga y nadie en el sistema es psicólogo y le encanta estar arreglando los dramas de los demás, esa persona quiere arreglar el drama de su familia. O que yo estudie para maestro y nadie más es profesor, pero no me va bien y sigo batallando como profesor, yo reviso cuántas personas estudiaron en el sistema. ¿Cómo no estudiaron ustedes? Ahora yo educo a los demás del sistema. Si yo hago este podcast, yo debía de preguntarme cuánta comunicación faltaba en mi sistema y apertura, que el día de hoy lo hago en masa. Si abogado que busca sanar las injusticias de los abuelos, el arquitecto que busca dar casa a los padres que no tuvieron, hay que buscar y estudiar tu árbol o recomiendo meditar. Un punto muy importante en la búsqueda es que la tercera generación repite el patrón, pero en el opuesto. Ese ejemplo, el abuelo es alcohólico, papá también es alcohólico, el nieto es abstemio. Muchas veces no entendemos por qué están estos síntomas, por qué alcohólico con alcohólico, abstemio con abstemio. Puede venir también otro abstemio, es que no se arregló cuando viene o otro alcohólico, es que no se arregló el conflicto.
Solamente estamos brincando de un lugar a otro. La abuelita era de la vela perpetua, la mamá iba a ser monja y la nieta trabaja en sitios donde exponen mucho el cuerpo. Es así como vamos buscando tener el árbol genealógico y no estudiarlo. Es como tener un mapa con un tesoro y quedarte sentado. Tenemos un gran tesoro de todo lo que podemos aprender de nosotros a través de nuestro árbol. Yo les recomiendo investigar, pregunten, indaguen. Ocurre algo muy bonito cuando empezamos. Nos llega información de todos los lados. Mamá que habla en mamá que habría, ¿qué habría pasado? Encontrar cartas. Intuitivamente sabrás qué pasó. Todos tenemos intuición. Hemos encubierto la intuición, la sensibilidad y las corazonadas. Eso había en cantidad antiguamente. Esas emociones las teníamos a, a piel, ¿no? Y lo hemos encubierto un montón por el lado materialista. Hay que volver a mirar, pero dentro de nosotros. Las personas en esta situación de resistencia, cuando se desea ser igual que papá o mamá, yo no quiero, hay una resistencia de algunos de ver comportamientos del papá o la mamá y dice, yo no quiero ser como mi papá. Una vez un joven, cuando me fui a la sede, le digo, oh, igualitito tu papá. Ay, líbrame, Señor. No, no, no. Entonces, cuando hay una resistencia y no deseamos ser igual que mamá o papá, yo no quiero ser como ellos y me enfoco a no ser como ellos. O sea, estoy enfocando toda mi mente, todas mis emociones en no parecerme a papá, mamá y no me enfoco en mí. Entonces yo no sé qué soy, no puedo yo acrecentar mis valores y todo porque estoy enfocado en ver los errores de los padres y no me enfoco en mí, en corregir los míos, ¿no? Porque no quiero parecerme en ellos. Entonces te dice, ¿quién soy yo? Si yo no me enfoco en mí, entonces, ¿quién eres tú? Te estás dejando de lado a ti porque no te enfocas en ti. Vale mucho la pena llevarnos a la conciencia de ver que nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron con aquello que tenían. Si uno, como dice, ve debilidades en los padres y yo me convierto en padre o madre, entonces, ¿por qué no hacer algo mejor? Dejar de juzgarlos, ¿no? Y aceptar con gratitud todo lo que nos han dado de acuerdo a su esquema de aprendizaje. Pero si yo aprendo más, entonces les daré de acuerdo a mi aprendizaje y lo complemento con aquello que tenían. Y hay algo interesante, cuando siento que mi padre no cumplía en la familia y no daba el ancho energéticamente, puedo tomar su lugar del sistema. Y muchos en algún momento de la vida hemos tomado el lugar de nuestros padres, también el del esposo o el del protector, porque yo podría tomar el lugar de alguien de mi sistema porque papá se fue de casa. Yo tomo su lugar. Cada vez que papá se va, me dice, tú eres el encargado. Y yo tomo su lugar. Y el tercero, yo creo que mi papá no actúa, que podría hacerlo, y mi ego me dice ahora, sé tú el padre, y yo soy el padre. Entonces me convierto más masculinizada, siendo mujer, ¿no? Enérgicamente, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy convirtiéndome en papá,
en mi hijo, a mi mamá, a mi esposa, y después yo digo, ¿por qué no tengo novio? Y digo, ahí está tu mamá. Como yo he tomado el rol de mi padre, yo no puedo tener novio porque veo que el novio es mi mamá porque la estoy atendiendo. Y no puedo tener hijos, pues si tengo hijos, ahí están mis hermanos. Entonces, honrar a nuestros padres es el alivio más grande que honrar ese es tu lugar. Hiciste lo que podías y estoy satisfecha y la lealtad es seguir haciendo lo que tú haces. Hay lealtades. Aquí no confundirse porque le preguntan, ¿cuál es la diferencia de honrar y tener lealtad a los padres? Honrar significa, hiciste lo que pudiste con lo que sabías y estoy satisfecha y te agradezco un montón. Ahora yo me hago cargo de mí. Y la lealtad es repetir los padrones de mi comportamiento de mi madre o de mi padre. Por eso a veces hay que escribir una carta a los antepasados y eso se llama como ritos. Tiene un... satisfecho y la lealtad es seguir haciendo lo que tú haces. Hay lealtades en la economía. Ejemplo, hemos visto muchos casos cuando un miembro de familia comienza a ganar dinero. En el sistema familiar hay alguien que supera la parte económica de los demás y por ahí se desliza en la familia un poco de envidia o un poquito de querer coger lo que le corresponde. Entonces, tiene un tratado o un contrato no escrito que las personas que piensan así tienen un contrato escrito mentalmente que dice no puedo tener dinero, es bien padre o pertenecemos a los pobres. Y cuando yo empiezo a ganar, siento, ya no pertenezco. Nosotros tenemos unos vecinos en la parte de arriba, del cuarto piso se ve la parte de arriba del terreno. Una casa, pero está bien descuidadita. El dueño vive en España y bueno, no deje encargado para que lo pinten, lo cuiden. Y cuando enfrente de mi casa teníamos nosotros el vecino que tuvimos que irnos a Lima porque lo compraron, la casa, estaba vendiendo la casa, y ese vecino decía los pobres de arriba, los pobres de arriba. Pues. Y él se consideraba muy próspero, muy lleno de abundancia, pero tenía esas expresiones de disminución para los demás, los pobres. Entonces, pero esa disminución hace lo que uno ve, ¿no? Un descuido en algo que le sirvió o que le gustó, y la economía, y no se sabe cómo le va, no se sabe si paga el mantenimiento, o sea, un montón de cosas. Pero el que decía, los pobres de arriba también tenía destruida la casa, ¿no? Hasta que la vendió. Después de venderlo, pasan, creo que un año y el señor fallece, ¿no? Y yo en mi mente decía, bendito sea que vendió la casa, para que ya no queden deudas entre los hijos, ¿no? Y esa es una solución. Entonces, el señor era bien mayorcito, ¿no? Y sí, ya vamos a terminar, sí, para comentar. Comienza a ganar más dinero, los demás de la familia empiezan a hacerle carriña, dice. Como los demás familias tienen un tratado, un contrato no escrito, que no tener dinero es bien padre, pertenecemos a ese sistema. Yo empiezo a ganar dinero, alguien de la familia empieza a ganar dinero y sienten que ya no pertenece esa persona a nuestro árbol genealógico porque no son pobres como nosotros. Todo es pensamiento, ¿no?
En la familia enérgicamente tomo el lugar que no nos corresponde, el lugar de mis padres. Muchas veces ocurre porque yo soy muy vulnerable al daño, por eso somos tan leales. Soy leal al sistema, soy vulnerable a ser atacado. Aunque la familia te sigue amando porque tienes un poco más de dinero, tú sientes que te rechazan. Es interpretación. Si en algún momento yo me programé y pasamos a la creencia de creer que es un cúmulo de información inconsciente que se da por hecho, que se refleja en resultado. Una cosa es lo que creo y otra lo que idealizo. Si yo quiero saber qué creo sobre el dinero, revisa y pregúntate, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto debes y cuánto te cuesta ganarlo? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de tu dinero. ¿Cómo modificas la carencia? La modificas conociéndola. Si no, si no sé qué es lo que tengo, no sé lo que estoy dando. Y si no estoy dando, no sé lo que estoy recibiendo. Vuelvo a repetir. Dice, tienes que preguntarte sobre el dinero. Revisa cuánto ganas, pregúntate. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto te cuesta ganarlo? ¿Por qué? Porque ese es el resultado del dinero. ¿Cómo modificas la carencia? Primero conociéndola. Si no sé, si no sé qué es lo que tengo, no sé lo que estoy dando. Y si no estoy dando, no sé lo que estoy recibiendo. Modificar la creencia es un proceso porque luego el entorno, el sistema con quien me relaciona, toma conciencia y genera nuevo hábito. La moda de la oveja negra que viene a romper. Fíjate que una forma de reprogramar el inconsciente son los rituales. Un ritual nos ayuda a pasar la información del consciente al inconsciente. Pasa del consciente al inconsciente. Para liberar la energía estancada, ejemplo, si yo quiero pasar la información a mi papá, porque tomé su lugar, si papá ha fallecido o si está lejos, porque tengo mmm, muchas carencias, le digo, no lo, porque tomé su lugar, porque tengo mucho para decirle, le digo, no lo creas, solo hazlo. Y él está dando algunos tips, ¿no? Dice, tienes que hacer un rito, hablarle a tu papá. Si de repente el papá le gustaban las galletitas, tú puedes escribir algo en las galletitas y decirle, papá, te devuelvo tus pensamientos, te devuelvo tu energía, te devuelvo lo que tú viviste, pero no es mi vivencia. Yo te la entrego con amor. Y es una vez una amiguita me dio unos papeles porque ella hacía estudios de los ovnis y me dio unos papeles y yo le di ese escrito a una amiguita que estaba pasando porque decía, de repente esto te puede ayudar. Le decía cuando el problema con la parte de la pareja no estaba bien y le digo, tienes que hacer un divorcio también espiritual. Le digo, entrégalo, haz también un compromiso, vístete y es un compromiso. Le digo, para que tú hagas el divorcio espiritual y pídele ahí, en primer lugar está Dios. Te le entrego, Padre, para que tú lo lleves en la manera correcta, porque yo no lo puedo hacer. Te doy la libertad y le dices
al nombre del Padre te doy la libertad para que seas feliz donde tú desees. Ya tú y yo vamos en caminos diferentes, o sea, eso es como un ritual también, ¿no? Era más extenso. Entonces, aquí él dice que se puede hacer a través de rituales, escribir eso en la galletita e imprimirla para el papá, ¿no? Y es lo que yo les decía. ¿Qué hacía yo? Porque también habla así, yo no sé. Yo agarraba como un pergamino, escribía ahí con un tintín indeleble a mi papá oración, a mis hermanos, y yo hacía canutito con una cintita dorada y lo ponía encima del mármol. Entonces aprendí y ese es como un ritual, porque decía, no importa si se lo llevan, porque a veces los familiares dicen, pero se lo van a llevar, pero esto no importa, lo importante es el momento en que yo lo pongo porque ellos lo van a recibir y ellos van a abrir más la mente, la conciencia. Yo he hecho todas esas cositas, miren, ¿ve? Y después me llega la información escrita. Entonces, eso es lo que él pide acá. No es que darle fuerza al ritual con un cuarzo y esto, porque nosotros sacamos el poder que tenemos dentro y podemos nosotros conectarnos con las personas adecuadas, ¿no? Información consciente al inconsciente. Si yo quiero pasar la información a mi papá, ya les dije, si le gusta, se imprime la intención. Papá, me doy cuenta que he repetido de ser poco afectivo, cerrado y que lo aprendí de ti. Hoy te regreso esa información y elijo mi propia información. Ahí está el dato, ¿ve? Que entendió el inconsciente y regresaste esa tendencia que no te pertenece y luego déjate sorprender. A veces le dicen psicomagia. Son rituales. Hay muchos rituales para nuestros ancestros. Por lo menos colocar 3 días su lugar de mi hermano que no nació. Y tenemos rituales para todo. Fíjense que hace muchos años la profesora Silvia Cornejo contó en una de sus charlas que había entrado a su consultorio una joven bien triste, toda decaída, vestida de negro, y le contó todo su caso, que el esposo se había ido, no le había dicho nada, y ella lloraba y lloraba y extrañaba todo, se había ido con otra pareja. Entonces la profesora, yo agarré y le dije, vas a hacer lo siguiente, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres que él regrese? Sí, 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 sí. Entonces le dijo, vas a ver, él no se ha ido, simplemente tú siempre pon la pijama en el lugar que le corresponde. Y ustedes saben que la derecha es femenino y el izquierdo masculino. Y si uno tiene su cama, entonces en la derecha del lugar, en la derecha del lugar de la cama, me corresponde a mí y en la izquierda le corresponde a la pareja. Entonces, en la izquierda pon ahí su pijama, como si él estuviera, ahí extiéndelo. Y cuando te vayas a dormir, le dices, esta mañana, cariño, descansa, palabras bonitas. Todas las noches vas a hacer eso. Y cuando vayas a tomar tus alimentos, coloca el pisito, los cubiertos, el plato, y haz de cuenta de que él está ahí. Entonces, la chica le mandó otros tips, tienes que hacerlo. Y así comenzó a hacerlo, pero su hijito decía, creía que ella se había quedado media trastornada por lo que sea. Y ella lo hacía, muy obediente lo hacía. Cuando un día dice, revisando su cuarto, su ropero, siente que la puerta se abre. Alguien había metido la llave y aparece él y le dice, lista tu maleta, listen para irnos de viaje, nos vamos a otros. Y así regresó. Y yo no le dije cómo está, pero todos los días le decía, cuando le ponía el pisito, su plato en el lugar que le corresponde en la mesa. La profesora dijo, no creas que él se ha ido, siempre piensa de esa manera. Y se logró cuando dice,
la profesora vuelve a contar y dice, y una vez venía una paciente y la hice ingresar y ella me dice, no me reconoce, doctora, no, dime quién eres, ¿no? Y así voy a saber, le dice, yo soy esa joven que vino y usted me orientó y me dijo que haga esto, esto, y lo hice. Y él regresó, fue así que abrió la puerta, como si nada hubiera pasado, nos vamos de viaje, nos hemos ido de viaje, hemos cambiado un mundo, todas las gracias. Y eso es lo que aquí estaba leyendo y es lo que él decía, ¿no? Los rituales, que escribir al papá, devolver lo que no te corresponde. Y dice, me doy cuenta que mi abuelita mandaba, a mi mamá mandaba, aquí hay otro, en un ritual. Me doy cuenta que mi abuelita mandaba, y mi mamá también mandaba, y yo también atraje a un hombre y también comencé a mandarlo. O sea, la abuelita tenía carácter, la mamá tenía carácter y yo también salgo con carácter. Entonces, no había hombres en la casa por el carácter que teníamos nosotros, ¿sí? Entonces dice, empezamos a dar poder a lo material y dejamos de darle poder a nosotros mismos. El amor propio se reconoce desde la valorización. El amor propio se reconoce desde la valorización. Dejo de buscar que los demás me aprueben. Y cuando me doy cuenta que yo soy completo, conozco mi poder. También somos seres sociales y también buscamos el reconocimiento de todos los que vivimos. Puedo tener 2000 vistas, él cuenta, ¿no? Yo puedo tener 2000 vistas en mi podcast, pero basta con, y todos comienzan a decir en los comentarios, excelente, tu exposición excelente, pero hay un comentario que dice, no me parece lo que estás explicando, y comienza a sentirse, me siento muy mal, porque me centro en ese uno en lugar de buscar el 2000, y ahí me doy cuenta, falta de valorización en quién soy yo, porque siempre me centro. Y cuando me centro en eso, al pasado. O sea, siempre uno no puede soltar el pasado. Cuando tú sueltes el pasado, eres libre y puedes hacer cosas sorprendentes y maravillosas. Dice, es algo particular que nos enfocamos tanto en lo que no funciona. Si todo el tiempo me desvalorizo y voy cambiando, agradeciendo la montaña, y hay gente que ni cuenta se da cómo se hablan. Darnos cuenta que estamos pensando y se va todo, y se va todo. Esto es un proceso, decía. Bruce Linton habla de la epigenética, que está por encima de la genética. Comparte sobre todo visualizaciones, modificar tu ADN, una serie de visualización concretas y prolongadas, y dejas de ser tú. Un libro, hay un libro de Joe Dispenza, él recomienda que lo lea, Deja de ser tú. Ya vamos a terminar. Una paginita más. Espera un ratito, había una paginita más, ¿no? Hoy hasta las 9. Más el entorno, mi visualización. Hay que visualizar todas las cosas, pero en forma de belleza, de mucho amor.
Me faltó un poquito más escribir, pero ahí está la respuesta. Ahora sí, comentarios, por favor, los que les parece este podcast, esta información maravillosa que estaba yo depurando en mi celular y lo había mandado hace mucho tiempo atrás a una de las señoras que lo había leído, me interesó un montón y se lo había mandado. Y lo empecé a escribir, pero he tenido muchas interrupciones en la escritura y el tiempo se me acortó, pero creo que ha servido. ¿Sí? Teodolinda. Bueno, Y Margarita, buenas tardes con todos. Gracias por todo, Margarita. Muy interesante y muy útil todo lo que nos has compartido. Muy interesante, realmente muy útil y lo voy a practicar y me doy cuenta que me va a servir de mucho, ¿no? Te había escrito ahí como haciéndote una pregunta, ¿no? sí. Ah, Eh, que cuando estoy explicando yo dejo mi celular a un lado para no interrumpir. ya. Lo veo, ¿sí? Sí. Ajá. Pero pregunta nomás, Ajá, sí. puedes hacer. Yo decía, conocer la historia de mi familia sería darme cuenta de, por decir, ¿no? En mis papás, en los hermanos de mis papás también, ¿no? Para ver qué se manifiesta en ellos, ¿no? Ya sea en su salud, como se dice, en la parte de la armonía, del amor y de la salud, dinero y amor, como se dice, cómo les va, cómo ha ido su historia familiar y darme cuenta si eso se repite en mí o en cada uno de mis familiares. Eso sería conocer la historia familiar. Sí, sí, porque no solamente por curiosidad tú lo estás estudiando buscando, sino para liberar, para sanar, para darle luz a tu árbol. Por ejemplo, en las regresiones que hacía con algunas amiguitas, una de ellas me acuerdo mucho que estaba sorprendida porque su sistema, su árbol genealógico, que tenía muchas raíces secas. Y después yo empecé a entender en las explicaciones que yo recibía, porque eh, ella tenía muchos conflictos con su familia, recuerdos con su mamá, el trato, su mayorada, pero ella también repetía los mismos patrones, ¿no? Entonces, Ujú. lo único que tenía que hacer es quitar el ego, ser más dócil y hacerlo con inocencia. Yo voy a ayudar. A mí me pasó eso, Teodolinda, porque cuando Ujú. comienzo a conocer estas bondades maravillosas, porque cuando éramos jóvenes vivíamos todos juntos y éramos chicos, siempre había esas peleas, mi papá carácter fuerte, mi mamá también. Entonces mis hermanos se peleaban y decían, ¿cómo canto esto? Dios mío, lo único que quiero era armonía. Entonces, ese pensamiento fue escrito por el universo, por eso me sentó para aprender estas bondades y empezar a liberar, a liberar. Empezando a liberar, ¿quién? Yo tenía que liberar muchas cosas. Entonces, para mí fue un regalo que el universo me dio conocer la filosofía de Seishonoye. Y ahora me da el regalo de que lo complemente. No es que lo retire Seishonoye, sino lo complemente con lo que me viene de información, ¿no? Y no me queda ahí, sino ayudar a mis hermanos espirituales, porque todos somos una unidad, pero voy a transmitiendo, ayudando. Y de esa manera ya empiezan a venir sobrinos. Y no mi sobrino por parte de mi hermano pude hablar. Y a veces estoy dando. Y vino otro joven que también especialmente se va a casar y también brindándole información. Dentro de mi tiempo, cuando viene alguien y puede cuidar un ratito a mi mamá, ya puedo yo extenderme y comenzar a hablar. Hasta la dentista, a veces nos demoramos porque me pregunta y le estoy dando. O sea, la labor no es solamente para el sistema, mi sistema de mi árbol, sino todos somos un árbol en una unidad, ¿no? Miren nomás lo que está pasando en el árbol actualmente. ¿Cuántos conflictos de países están saliendo con esa energía de que ha repetido patrones?
Porque si hubo una Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en lugar de eliminar lo que provoca la eliminación de muchos seres, niños, mujeres, más bien se han abastecido de muchos armamentos. Entonces se han repetido esos patrones y no entendemos que todo puede desaparecer, no les va a costar nada. ¿Y quién gana ahí? Los que construyen los armamentos. No quieren paz. Entonces, ¿pero qué sucede? No abrimos conciencia, no vemos nuestro interior, que es más valioso vivir, como dice, ¿no? Viniste por el ducto en una forma simple. Lo complicado se complica a veces por efectos de padecimientos de repente de tu linaje y yo lo tomé, ¿no? Para dar a luz. Nunca pensé que me iba a desmayar, que mi hijita venía con esfuerzo solita, ¿no? Sin tener yo conciencia. Mi consciente estaba dormido, pero mi subconsciente no. Y explicarle a ella, cuando me entero por qué me había desmayado, porque iba a quedar vegetal, y siendo vegetal ya no la iba a tener una vida. Entonces me dijeron que habían ángeles que venían y me estaban cuidando y me hicieron dormir para que yo no me quede en el camino. Y mi hijita entendió, ¿no? Entendió. Porque a veces cuando uno investiga y ayuda, ¿qué hace? Juzga. No me quisiste tener. Y se queda con esa grabación, pero en el caso de mis hijos sí le tuve que explicar, ¿no? ¿Cómo no iba a ser recibida si eras la primera, si había hecho eso? Pero nunca pensé que yo jalaba también algo que eran cosas inconclusas de repente, ¿no? Así que puedes averiguar todo, Linda. Puedes, cuanto más averiguas, pero lo transmutas, lo cambias, ¿no? Yo he estado procurando averiguar, pero no me es tan sencillo, fácil, porque por decir mi mamá ya no se acuerda nada, ¿no? Nada, nada. Ella poco habla, casi muy poquito, y su, su hermana mayor ya falleció, su hermano menor también falleció, y las hijas del hermano mayor están por todo sitio, muy lejos, y que casi no nos hablamos. Y de mi otra prima también, le he estado preguntando el otro día con una de ellas con la que más tengo afinidad, de la hija de mi tío, y no se acuerda, me dice sí, no sé. Y mi papá también es el único que vive, todos sus hermanos han fallecido, igual que mi mamá, ¿no? Sus dos hermanos han fallecido y ya no más queda. Y no hay forma de averiguar cómo ha sido. Y mi papá, le pregunto, tampoco se acuerda él nada, porque él no conoció a su papá tampoco, y con su mamá vivió hasta los 9 años nada más, y es un poco difícil. Sin embargo, yo estaba nomás en el caso de mi mamá dándome cuenta, por ejemplo, su hermano ya tenía diabetes cuando falleció, con el COVID ya falleció, y su hermana falleció a los 94 años más o menos, pero también ya más o menos supe que también tenía diabetes. Y mi mamá, este, cuando le dio, hace 20 años más o menos, le dio un ACV, eh, también en el momentito le detectaron diabetes y muchas otras cosas más. Pero ella ahorita come de todo y bueno, lo poquito que come de todo y como que no manifiesta la diabetes, ¿no? Y está bien todos. Entonces, eh, no tengo mucha forma de averiguar, de saber más de ellos, ¿no? De mi, de mi, de mis abuelos, sus nombres, nada, ¿no? Yo nomás me rijo por los apellidos y, y eso, así estoy, ¿no? Pero sí me sirve de mucho, de gran ayuda todo lo que nos compartes, que ahí voy hilándolo, tejiéndolo y de acuerdo a lo que en mí se manifiesta, ¿no? Así que Carolina, muchas gracias, Margarita. te interrumpo un ratito. No es difícil cuando tú empiezas y deseas algo. Si tú deseas tomar agua, agarras y no es difícil llenar tu vaso de agua y lo tomas. No es difícil. Porque lo que tú deseas no te dice es vivir el ahora, el presente. Entonces, cuando decimos que es difícil, ellos están así, estamos
viendo el pasado y como que ya no hay existencia ahí, pero sí existencia. ¿Sabes cómo? Como por ejemplo, cuando me fui a Chiclayo hace como 2 años con mi mamá, mis dos hermanas, el propósito era que mi mamá visite las tumbas de sus papás. Al papá no lo hemos ubicado, pero sí, no se pierde de hacerle su registro espiritual. Pero mi abuelita tiene, mi mamá estaba repitiendo los patrones de mi abuelita. Y cuando veo el mármol donde estaba mi abuelita, qué descuidado estaba, bien descuidado, bien sucio, todo porque no se podía abrir porque si no el de abajo, el nicho de abajo, se podía romper el mármol, lo habían puesto tan mal. Pero cuando le expliqué a mis primitas que viven ahí en Chiclayo, que son primitas también, ¿no? Que no es su obligación atenderlos, pero decía ella, no puede estar, exclamé, no, no puede estar mi abuelita así, ¿cómo ha estado así? Ya que uno tiene conocimiento, al menos yo me sorprendió un montón. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Porque dije, agarra cabeza, ella es como la patriarca del Pilar, agarra cabeza. Dije, mi mamá estaba copiando los patrones, no sabía que estaba así. Entonces le pedí a mi primita que por favor, lo más pronto posible, y yo ya le mandaba, me dijo, no, 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 aquí están mis hermanos, no, no. Pero ese corazón de ella de poder hacer el cambio, limpiar, hacerse cargo, fue muy bonito. Mi mamá le estoy diciendo, pronto vamos a volver a viajar para que con sus manitos la limpie. Pero ahí es lo que te quiero expresar, Carolina. Ahí voy a hacer el ritual, escribir de repente un pergamino y decirle, te devuelvo, abuelita, lo que está repitiendo mi mamá. Entonces, eso no le corresponde a mi mamá y explicarle, no con las palabras que yo puedo explicar y dejarle ahí y agradecerle y dejarle limpiarla todo, pero no olvidarse de rezar por ella, ¿no? Entonces, de esa manera liberamos el árbol genealógico de Olinda, lo que nos está sucediendo, lo que está sucediendo en mi mamá con el Alzheimer, ¿no? Porque yo la veía y lo que recordaba de mi abuelita, que estos también lo he visto de mi abuelita, ahora la veo en mi mamá. Entonces, Hola, ya te...
Aló, Mili. Florinda, disculpen. Disculpen, no sé qué ha pasado. La computadora se ha quedado en cero. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Aló. Sí, tía, sí te escucho. Mili, disculpa Florinda, Nelly, disculpen. No sé si podré grabarlo porque no sé qué ha pasado con la computadora. Sí se bloqueó. Que yo dije de repente la luz. No creo que sea la luz. Y miren, ve, y yo lo grabo, pero a ver, voy a prender la luz, ¿sabes? No, si es la luz, debe haber sido la computadora. No sé qué ha pasado. Bueno, de todas maneras, voy a verlo, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. Disculpen nomás, a ver si lo puedo, no creo que pueda una grabación. Sí, Florinda, Nelly, Tonia no sé si se ha quedado obsoleto la computadora, no sé qué le ha pasado. Muchísimas gracias, ya nos vemos la próxima semana, ¿sí? Ya, tía, cuídate, gracias, saludos. Gracias, Miri, cuídense también ustedes. Bendiciones, gracias, Florinda. Gracias, bendiciones. Sí, Teodolinda. Hola, 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 Florinda, ¿cómo Margarita, estás? buenas. Ay, creo que ya se acabó un ratito, fui a salir de la oficina. ¿Qué tal, Margarita? Gracias. El tema lo escuché, claro, no lo escuché todo, pero en partes, pero el tiempo que me permite lo escucho muy interesante sobre, ¿no? Gracias.
sobre ese tema. En realidad nos hace mucho que pensar, ¿no? Pero cada vez que pasa por mi memoria, la memoria de mi madre, de mis padres, pues lo único es que le elevo una oración a Dios, ¿no? Porque yo sé que Él es el que, pues, dirige nuestras vidas, porque se dice que la muerte no existe, y eso es cierto, ¿no? Y es que solamente están viviendo su vida en lo que ahora les corresponde. Y que todo sea bien, que todo sea armonioso, ¿no? Y si alguna vez ha tenido alguna falla, algo que corregir, bueno, pues el perdón, ¿no? El perdón y que sigan adelante, que sigan la luz. Es lo único que digo, ¿no? No hago rituales, no hago cosas porque a profundidad no las entiendo y yo creo que la fuerza de Dios es lo que es prioritario, se impone a todo, ¿no? Entonces me quedo con eso, Margarita, y te felicito que nos estés siempre ayudando, dándonos las informaciones que nos van reforzando, ¿no? En el camino. Gracias, Gracias. Margarita. Será hasta la próxima semana. Que tengas una bonita Semana Santa, ¿no? Que nuestro recogimiento sea para con el Señor. Hay mucho que meditar, hay mucho que pensar en la vida que Dios, que Jesucristo entregó por nosotros, ¿no? Y es nuestro mejor líder, nuestro mejor maestro, quien dio la vida por nosotros. Creo que hasta el momento no hay un líder quien haya entregado la vida, así como él, ¿no? Entonces me quedo también con eso y te deseo lo mejor para estos días. Un abrazo. De igual manera para ustedes también, Florinda, Gracias, Margarita. bendiciones. Gracias. Cuídense bastante, gracias.